Dice Hechos, el capítulo 2, verso 1 en adelante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Tomen sus lugares. Yo quiero enseñar un momento, hermanos, acerca de este tema. ¿Qué sucedió el día de Pentecostés? ¿Qué sucedió el día de Pentecostés? Este es un tema, hermanos, de los más conocidos de nuestra iglesia. Y es muy importante saber. Amén. Que Pentecostés lo hemos escuchado muchas veces, el Pentecostés. La iglesia nació el día de Pentecostés, pero en realidad, ¿qué es Pentecostés? Pentecostés, hermanos, era una fiesta en el Antiguo Testamento que se celebraba después, 50 días después que Israel salió de Egipto. Cuando Israel salió de Egipto, se celebró la fiesta de la Pascua, que era comer el cordero en las casas como gratitud por el milagro que Dios había hecho en los hijos de Israel. Pero 50 días después de comer el cordero, de salir de Egipto, se celebraba otra fiesta, la cual se llama Pentecostés. El Pentecostés del Antiguo Testamento, como ya he dicho, se celebró 50 días después de salir de Egipto. Pero el Pentecostés del Nuevo Testamento se celebró 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Voy a tratar de ser así suave, lento, para darme a entender. El Señor muere, es sepultado y pasa 3 días en el sepulcro, pero luego al tercer día resucita. Y el capítulo 1 de los Hechos, verso 3, dice la palabra de Dios: a quienes también después de haber padecido, se apareció vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días y hablándoles acerca del reino. O sea, el Señor resucita y anduvo 40 días enseñándole a los discípulos, presentándose a los discípulos, hablando con los discípulos, 40 días instruyendo a los discípulos. Fue en esos 40 días cuando el Señor dio lo que se conoce como la gran comisión, cuando les habló de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15 a 16, el Señor lo dio en esos 40 días. El Señor enseñó en Mateo 28
16 al 20, esa comisión que se llama la Gran Comisión, la dio en esos 40 días. Lucas 24, 45 al verso 50, el Señor, esos son los evangelios repitiendo la Gran Comisión, el Señor la da en esos 40 días. Por eso es que se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables durante 40 días. Pero el Señor, después de esos 40 días, se fue al cielo. Se levantó del monte de los olivos y se fue al cielo. Y había una promesa del Señor a los discípulos que se quedaran en Jerusalén y que no salieran de ahí hasta que fueran investidos del poder del Espíritu Santo. Entonces, 10 días después que el Señor se fue al cielo, cayó otra vez la fiesta que se llama Pentecostés, el día de Pentecostés. Significan 40 días resucitado, 10 días que Él se va, y cuando llegó el día 50, por eso dice, cuando llegó el día de Pentecostés, que significa 50, vino sobre los primeros creyentes el Espíritu Santo. Demos un aplauso al Señor. El Pentecostés del Antiguo Testamento celebró el nacimiento de la nación de Israel, según Éxodo capítulo 19, versos 5 y versos 6. El Pentecostés del Nuevo Testamento se celebra el nacimiento de lo que se conoce como la iglesia, del nombre de Jesús. Ahí nació la iglesia. Antes no había iglesia. Antes del Pentecostés no había iglesia. Y usted dirá, pero andaban como 5,000 detrás del Señor, que en una situación les dio de comer a 5,000 sin contar las mujeres y los niños. Sí, esa no era la iglesia. Ya no sé por qué. En otro pueblo el Señor dio de comer a 4,000 sin contar las mujeres y los niños. Son dos diferentes milagros de provisión. Pero cuando el Señor se va, esos miles, ¿dónde están? Se fueron al mundo. Ya no había gente siguiéndole, porque andaba solamente por comer y beber y recibir milagros del Señor, porque solo recibir milagros no significa que eso es iglesia. Milagros lo recibe cualquier persona que le crea al Señor, y no significa que por eso ya es iglesia. Pero ¿con cuánto comenzó la iglesia? 120 fueron los que sobrevivieron, los que supieron esperar. Esos 120, hermanos, son los que estaban en esta escritura que hemos leído. Dios escogió el día de Pentecostés para derramar su Espíritu Santo sobre la iglesia que estaba naciendo. Fue un día maravilloso, grandioso en la historia humana, donde nació la iglesia del nombre del Señor Jesucristo. Ahí nació la iglesia, el día de Pentecostés. Por eso es que Lucas dice, Lucas es el que escribe el libro de Hechos. Lucas ya había escrito el Evangelio. Cuando usted lee Lucas capítulo 1, Lucas era un médico, era un doctor. Notemos, voy a comparar dos escrituras. Mire cómo se expresa Lucas. Capítulo 1 de Lucas dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre vosotros han sido ciertísimas, dice el doctor Lucas, hablando en su evangelio, tal como los enseñaron los desde el principio, lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido a mí también, o también a mí,
después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde el origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales han sido instruidos. Le habla el doctor Lucas a su amigo Teófilo y dice, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces Lucas le escribe su evangelio a su amigo Teófilo. Y si usted ve el capítulo 1, cuando escribe otra vez Lucas, el libro de los Hechos, dice así. Dice Hechos 1:1. En el primer tratado, ¿cuál es el primer tratado? El evangelio de Lucas. Entonces ahora el doctor Lucas dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Mire qué lindo. Jesús en el evangelio comenzó a hacer y a enseñar. Ese es el primer tratado de Lucas. Ahora dice, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado un mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y lo dice, ¿a quiénes? Es decir, a los apóstoles, también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Hechos es el segundo tratado que el doctor Lucas escribe al mismo hombre llamado Teófilo. Entonces, cuando pasaron 40 días de Jesús vivo y 10 días de su ascensión, llegaron 50 días. Eso se llama Pentecostés. Entonces dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Entonces, ¿qué hubo el día de Pentecostés? Fue un día, número 1, de unidad. Diga conmigo, unidad. Como este es un culto de enseñanza, quizás no termine, pero quiero darme a entender. En primer lugar, hubo unidad. Esto es importante, hermanos. Esta es la unidad, esta es la respuesta a una oración que el Señor había hecho por los discípulos. El Señor había hecho una oración así, miren, Juan 17, 21 al 23. Para que todos, el Señor orando por sus discípulos, para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí, yo en ti, también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo la he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. No es que sean dos. Todos sabemos que Jesús como hijo es el hombre humano y como Dios es Dios manifestado en carne. Pero Él está orando por los discípulos y está orando para que sean perfectos en unidad. Eso fue lo que sucedió aquí. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, digan conmigo, todos, unánimes, juntos. Así vivían los primeros creyentes. Hablaban lo mismo, sentían lo mismo, comían lo mismo, eran de un mismo parecer, no tenían divisiones dentro de ellos. Y Dios bendijo esa unidad, porque una iglesia unida es poderosa. Diga, es poderosa. Una iglesia que se mantiene unida siempre será poderosa.
Por eso es que el diablo, su estrategia es desunir, apartar, que a usted le caiga mal un hermano, y punto del diablo a favor de él. Que usted diga, a mí esa hermana no sé por qué, pero sí es que desde que la veo siento que me choca. Es otro punto. Pero cuando en la iglesia hay unidad, no significa, hermano, que vamos a estar de acuerdo en todo. Habrá cosas que usted no, quizás dice a mí, en ese punto no estoy de acuerdo, pero no significa que el diablo va a apartar la unidad que tenemos. Quizás puede ser que yo piense algo, el cual hermano Tulio diga, yo no estoy de acuerdo, pastor, no significa que es mi enemigo. Hay cosas que quizás no estemos de acuerdo, pero el diablo no puede separar nuestra amistad, separar nuestra comunión, porque una iglesia unida es poderosa en contra del enemigo. Entonces, ¿qué es lo que había en Pentecostés? Unidad. Eso ya se lo voy a preguntar allá en la puerta cuando usted salga. Pero hermano, ¿qué es lo que había en Pentecostés? Unidad, pastor. Si ya se le olvidó, vamos a regresar a hacer otro punto. ¿Qué más había? Número 2. Pentecostés hubo obediencia. Diga conmigo, obediencia. En Lucas 24:49, mire esto. Dice el Señor estas palabras a sus discípulos que estaban en Pentecostés. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero, como cuando la mamá le dice a Dios, mire hijo, le voy a comprar un par de zapatos de lo que usted quiere, nice. Pero, hágame caso. Y el hijo dice, ya estaba contento. Tener que hacer caso, tener que obedecer. Pero, eso es lo que Jesús le está diciendo. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. ¿Sabía usted que ir a Jerusalén, a un aposento alto, y estar en el lugar donde acababan de matar al Señor, eso es un peligro? ¿Cómo que asesinaran a alguien ahí en la esquina? Lo matan y le dicen, mire hermano José Bernardino, se va a quedar cuidando el muerto. Vamos a ver en una hora. Yo estoy seguro, hermano, que el hermano se va. Porque es un peligro. Alguien va a llegar y va a investigar. Entonces lo que va a hacer es escaparse rápido. Jesús acababa de morir. Y Jesús le dice, ustedes se van a quedar ahí en la ciudad de Jerusalén. Van a entrar al aposento alto. Van a esperar la promesa del Padre. No se vayan de ahí hasta que sean investidos del poder de lo alto. Quizás Pedro podía decir, ¿y cuánto tiempo vamos a tardar ahí? Hasta que desciende el Espíritu Santo. ¿Y cuánto va a tardar el Espíritu Santo? Ellos fueron obedientes. Recibieron, hermanos, por obediencia, tuvieron que quedarse ahí, en el lugar donde su maestro había sido crucificado días antes. Era un acto de obediencia. Yo quiero decir que en todos los aspectos de la vida, lo que Dios bendice es al creyente obediente. Al creyente que le obedece al Señor, siempre tendrá la bendición de Dios en todos los aspectos de su vida. Número 3, ¿qué más hubo en Pentecostés? Fue un día de poder sobre sus primeros creyentes. Digan poder. Dice, de repente, mientras estaban unidos, de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa
donde estaban sentados. Viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Es que el Señor les había dicho así: mire, si usted lee en su casa, hoy no lo tenemos en pantalla, pero si usted trajo Biblia, y si no, el día de bautismo le vamos a regalar una Biblia a todos. Pero dice Hechos 1:8, dijo el Señor estas palabras a sus discípulos: pero recibiréis ¿qué? Poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Les está diciendo: ustedes van a recibir el poder. Y cuando hayan recibido el poder, entonces me van a hacer testigos. ¿A dónde me van a hacer testigos? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibieron el poder de Dios para ser verdaderos testigos del Señor, para poder testificar de Cristo en cualquier situación. Recibieron el poder para salir victoriosos en medio de las persecuciones. No era poder político, no era poder eléctrico, no era poder económico, no era fama, era un poder del cielo. Dice que descendió del cielo. No era poder financiero, no era poder ni político, ni poder eléctrico, ni poder financiero. Jesús no le está diciendo: ustedes van a tener una cuenta bancaria y Pedro va a tener una tarjeta y va a llegar al cajero y va a sacar los dólares y va a repartir a la gente. No era poder económico, era poder del Espíritu Santo sobre la iglesia. Por eso es que la iglesia del nombre es una iglesia poderosa. Dije, es una iglesia poderosa. Estamos en 206 países del mundo. Gloria a Dios. Han habido persecuciones desde el tiempo de los apóstoles y la iglesia todavía no ha desaparecido, porque es una iglesia que tiene poder y toda iglesia necesita el poder. Todo creyente necesitamos el poder. Y ese es el problema, que a veces ya no le damos importancia al poder. Era tan iglesia, tan poderosa la iglesia, que comenzó con 120 creyentes. Porque cuando usted le pregunta, usted es pentecostal, ¿sí? ¿A dónde va? A la San Luis. ¿Quién es un pastor? Ricardo Mendoza. Dígame dónde comenzó la iglesia. ¿Cuántos creyentes comenzó? ¿Cómo creció la iglesia? Ay, no, usted ya me la puso así cuesta arriba. No, por eso es interesante la enseñanza. ¿Con cuánto comenzó la iglesia? Con 120 creyentes. Y luego, cuando Pedro predicó, después de recibir el Espíritu Santo, ¿cuántos se bautizaron? Como 3,000 personas, Hechos 2:41. Entonces la iglesia llegó a 3,120. Y luego dice la palabra que en el capítulo 4 de los Hechos, 4,000 más se añadieron a la iglesia. Y luego dice la palabra del Señor que el Señor añadía cada día a la iglesia. Mire, verso 2:47, dice así la palabra. Aquí ya nos lo contaron. Dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia. ¿A quiénes? A los que habían de ser salvos. Porque para ser salvo hay que añadirse a la iglesia. Y para ser añadido hay que ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Ahora se lo leo en el texto bíblico. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y verso 47, alabando a Dios y teniendo
los que habían de ser. Es que era una iglesia poderosa. Poderosa. Como el tiempo se me está terminando, voy a citar el último punto que hubo en Pentecostés. Voy a dejar algo por en medio aquí. Pero ¿qué hubo? ¿Qué más hubo? Pentecostés fue el día donde los primeros creyentes hablaron en lenguas como señal que Dios los había llenado con su Espíritu Santo. Así es. Verso 4 del capítulo 2. Y fueron todos, digan conmigo, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba su gracia. Los apóstoles hablaron en lenguas. María, la madre de Jesús, habló en lenguas. Los 120, porque dice, fueron todos. ¿Y cuántos eran todos? Eran 120. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Para algunos, hablar en lengua ya quedó en la historia. Aún hay congregaciones que si lo oyen hablar en lengua, usted dice, ¿qué le agarra eso? Usted está loco. Jerigosa está hablando. Y le bajan la fe. Para otros es desconocido. Nunca han hablado en lenguas. Porque esto hay que pedirlo. El Espíritu Santo es algo que hay que anhelarlo. Hay que pedirlo. Hay que decir, Señor, yo necesito el Espíritu Santo. Yo necesito ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe usted que en la casa de Cornelio, qué fue la señal que Cornelio recibió del Espíritu Santo? Hechos 10, 44 al 46. Vamos a leerlo. Yo solo le estoy enseñando porque lo demás es usted y Dios. Dios y usted. Hechos 10, 44. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Esa era la señal. Esa era la señal. Cornelio y sus parientes hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. ¿Cuándo? Cuando recibieron el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, escritor de más de la mitad del Nuevo Testamento, habla en lenguas. 1 Corintios 14, 18 dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. 1 Corintios 14, 39 dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Cuando alguien ha sido lleno con el Espíritu Santo, ha tenido la experiencia y ha hablado en otras lenguas, no importa que le digan loco, fanático, bullicioso, saber que le agarra a este, usted va a seguir hablando en lengua, porque es una experiencia. Alguien, oye, este que le agarra, hablando otras cosas raras. Es que ese es el lenguaje del cielo. Y cuando usted ha tenido la experiencia de hablar en otras lenguas, no importa que lo critiquen, que le digan loco, fanático, bullicioso, a saber que le agarra a este, usted va a seguir hablando en lenguas porque sabe que es el don del Espíritu Santo que ha caído en su vida. Termino. Para recibir el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas, necesita tener una inmensa necesidad de Dios y buscar a Dios como Dios quiere que se busque.
Algunos dicen, el Espíritu Santo no hay que pedirlo, ese ya cayó y allá cayó allá en Pentecostés y ya cayó aquí. No, dice Lucas 11:13. Pero si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Gloria a Dios. Así es. Oiga esto. Se lo voy a leer textualmente otra vez. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si yo le pregunto cuántos han orado pidiendo el Espíritu Santo, yo sé que muchos ni siquiera nunca lo han pedido. Ve que otros alaban a Dios, ve otros que hablan en lengua, ve que otros danzan, ve que usted no lo pide. Yo así estoy bien. ¿Para qué quiero eso, pues? Es que para recibir el Espíritu Santo hay que pedirlo. Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que le va a levantar el ánimo cuando usted ya no quiere venir a la iglesia. Usted se siente débil, se siente desanimado. Que ni el pastor, ni la palabra del pastor, ni el hermano, ni la hermana lo va a fortalecer. Pero el poder del Espíritu Santo sí lo levanta. Sí lo levanta. Pero para eso se necesita buscarlo de corazón. Ya les he contado, creo, y si no, pues primera vez, y si ya lo escuchó, discúlpenme. Una vez en Usulután, cuando yo pastoreaba en el año 81, me visitó un pastor, Carlos Guerra se llama el pastor, y me dijo, hoy vamos a orar para que los hermanos que no han recibido el Espíritu Santo lo reciban. Wow, qué bueno, dije, qué bueno. Y cuando predicó, ¿sabe cuál fue el tema? Dijo, mi tema esta noche es diezmos y ofrendas. Y yo dije, nada que ver con el tema que me dijo. Diezmos y ofrendas. Y después que terminó el tema de diezmos y ofrendas, dijo, ¿alguien quiere recibir el Espíritu Santo? Pase aquí. Y pasaron 12. Y después de ese tema, recibieron 11 el Espíritu Santo. Hablar